Se imagina un jugoso botín y ahora se imagina que ese botín jugoso no es inanimado, sino que tiene animación, que tiene alma, que tiene ánimo. Y se imagina que ese botín pues prácticamente siempre ha sido saqueado por una gran potencia, no quiero decir monstruo económico y militar, y que ahora ese botín está entre dos potencias globales, militares, mundiales, nucleares, económicas. ¿De qué estamos hablando? Aquí lo vamos a explicar. Soy Roberto de la Madrid y esto es, con mucho gusto, Detrás de la Razón. Comenzamos. 谁妄想这样干，必将在14多亿中国人民用血肉铸成的钢。 Republic of Korea to secure more of what we need from our allies and partners. Las dos superpotencias están enfrentadas por una jugosa presa. La mira la tienen bien puesta, porque saben el poder que hay ahí. ¿Tesoro y rompecabezas? América Latina. Se trata de un mercado de alrededor de 5 billones de dólares. Se trata de una fuente de recursos de todo tipo. Recursos humanos, compradores, productores y, sobre todo, recursos naturales. Agua, energía y materia para la tecnología. Desde el viejo petróleo hasta las rarezas del coltán y el litio. Además de eso, una mirada rápida al estudio de Evans nos muestra el creciente valor del mercado electrónico en América Latina, equivalente a cientos de miles de millones de dólares. América Latina, herramienta necesaria para las superpotencias. Y lo sabe bien Estados Unidos, tan es así que coquetea ya con sus enemigos. Elimina varias sanciones a Cuba y Venezuela. Dice mucho y lo dice todo. Entre dos mundos en esta batalla entre Estados Unidos contra China por no perderse el gran botín. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted por seguir defendiendo este espacio de libertad y de crítica, sobre todo de pensamiento crítico. Vamos directo con nuestros invitados. Está con nosotros Javier Martínez, Francisco Javier Martínez, con todos sus estudios y con toda su experiencia que tiene en Europa desde el lado matemático, financiero y de estudio profundo de las guerras. No solo de las guerras militares, sino de las guerras del saber, de saber cómo engañar a la gente. Él lo ha estudiado, no sabe cómo engañar a la gente, sino sabe cómo los poderosos tratan de engañarnos y muchas veces, pues por supuesto que nos engañan. Muchas gracias por toda tu ayuda, Javier. Gracias siempre. Un eterno agradecimiento de parte del equipo y de muchos seguidores que coinciden en tus formas de explicar y en lo que explicas. Gracias. Y bueno, pues está también con nosotros Eduardo Bior, maestro, doctor de doctores, dirigiendo ese hub de pensamiento cada vez mucho más grande de intelectuales allá en América del Sur, en Argentina, pero los intelectuales están prácticamente en todo el mundo, también analizando. Lo invito a que siga sus conferencias, a que siga pues sus artículos, a que siga todos los perspectivas, consejos y
muchísimas cosas que nos da Eduardo Bior para poder entender este mundo. Gracias, Eduardo. Gracias, doctor. Gracias por estar aquí. Francisco, bueno, pues esta es una confrontación y la perspectiva latinoamericana. Yo te pregunto, ¿cuáles son esas perspectivas que tiene América Latina y quizá el mundo entero también en cuanto a América Latina frente a esta guerra entre Estados Unidos y China por apoderarse de todo lo que tienen los latinoamericanos? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Unas breves pinceladas muy esquemáticas primero para encuadrar el momento actual. Partimos, y será importante, luego veréis por qué, lo digo, partimos del 2007-2008, crisis sistémica a nivel mundial y en el corazón del sistema Estados Unidos. Luego viene la guerra comercial Estados Unidos contra China en el 2018. Curiosamente, después sigue la guerra Estados Unidos-China en eso que llamamos el COVID-19. Y sigue ahora mismo con la guerra en Ucrania, que aunque es una guerra, repito, que pareciera que es solo entre Rusia contra Ucrania y que nació de una guerra interna en Ucrania, es una guerra que como último visa a China, porque lo que está enfrentado ahora realmente es eso que nació justamente en la crisis del 2008, el G20, donde están integrados Rusia y China y otros países más, y el G7, donde están fundamentalmente las potencias de la anglosfera y sus vasallos, la Unión Europea. Digo esto porque el panorama que tiene Latinoamérica ahora, como el panorama generalizado a nivel mundial, es una generalización de la inflación, que en Latinoamérica ya sabemos la inflación lo que ha supuesto en la historia. Recordemos los programas de ajuste en la década llamada perdida de los 80, programas de ajuste que solo sirvieron para empobrecer y ligar más Latinoamérica y Caribe a lo que es la doctrina Monroe de los Estados Unidos. Y eso es un hecho, es decir, los programas de ajuste de la década de los 80 fueron a nivel global del continente desastrosos. Luego hubo un breve repunte del 2003 al 2012 de la llamada marea rosa, porque no llegaba a ser roja, y se aprovechó de la necesidad de la República Popular China de materias primas, y eso dio una bonanza entre el 2003 y 2012. Ese consenso que se había logrado entre el 2003-2012 se rompió, vinieron una serie de divisiones, enfrentamientos. Lo fundamental para Latinoamérica es no a la división del continente y que Latinoamérica sepa jugar las bazas no como vasallos de nadie, ni de China, ni de los Estados Unidos, pero que se aproveche de lo que es el primer liderazgo en todo el planeta actual en financiación del desarrollo internacional, reconocido por los propios Estados Unidos en sus think tanks desde el 2016, es la República Popular China, que luego veremos la financiación, los modelos de financiación, los pros y contras. Pero repito, el continente tiene un problema más grave que en otras latitudes por lo que ha supuesto, que se llama inflación. Por supuesto, los tres países que tienen mayor grado de inflación, y termino, son Venezuela, con 3 dígitos, no voy a entrar si es 400 y pico % o si son 500, según datos del Fondo Monetario Internacional o según datos de Bloomberg. Le sigue Argentina, que ocupa actualmente o cerrará el año con 2 dígitos, y 2 dígitos que no me voy a pelear entre lo que dice Bloomberg y lo que dice el Fondo Monetario Internacional, entre el 48% al 51-52%. Después Haití, México tiene una previsión de 6,8%, pero hay otros países que se acercan a los 2 dígitos. Paraguay con 9,9%, Brasil con 8,2%, Uruguay con 7,0% y Perú con 5,5%. Podríamos ver con detalle país por país, pero no es el momento, ni el tiempo, ni el programa. Simplemente, ante la inflación, hay repetición de políticas de ajuste a la manera tradicional de los años 80, década perdida, o un ajuste
con tintes sociales, es decir, quitar toda la caspa que hay de burocracias políticas y que no sea otra vez la población la que padezca los ajustes de esta crisis sistémica que nació en el 2008? Ahí dejas la pregunta, Eduardo. En esta pugna, en esta batalla entre Estados Unidos contra China, ¿cuáles son las perspectivas que tiene América Latina, que tenemos los latinoamericanos? Por favor, Eduardo. Lo ha dicho Francisco. Lo fundamental acá es la pregunta por la unidad. O sea, el problema es político. Es decir, el problema económico con China se puede negociar siempre, porque China tiene necesidad de nuestros recursos, tiene ya enormes inversiones en el continente. Estados Unidos no está en condiciones de aprovechar todas las materias primas y las commodities que América Latina está en condiciones de producir, porque simplemente tiene una productividad muy baja y no están, aunque quisiera, no podría llevárselos. Porque no podría darles utilidad. Lo que trata de hacer Estados Unidos justamente es el perro del hortelano. No come él ni deja comer al amo. No. No explotan ellos los recursos, porque, lo repito, la productividad de Estados Unidos es tan baja que no pueden ni siquiera aprovecharlos. Y tratan de evitar que la República Popular de China pueda llevárselos. El tema, como dije al principio, es un problema político. Es decir, si uno negocia, hay mucha discusión sobre qué implica negociar con China, qué implica comprometerse en acuerdos con China, si China es un nuevo imperialismo, si no lo es, si es una potencia expansionista, si no lo es. La experiencia histórica, tal como yo la vengo siguiendo, digamos, desde hace por lo menos unos 20 y tantos años, es que si las empresas chinas operan en el mundo capitalista y operan con sistema capitalista. Si no encuentran resistencia, actúan como empresas capitalistas. Por ejemplo, sucedió en el este de África, de donde, tuvieron una política bastante expoliadora hasta que se produjeron resistencias. Cuando se produjeron resistencias cambió completamente el sistema de inversión, la actitud de las empresas chinas en el este de África. Lo mismo sucedió por ejemplo, en Perú. Es decir, con una mina de oro, que estaba un yacimiento de oro, que iba a explotar una empresa china en Cajamarca, en el mismo departamento de donde proviene el presidente Pedro Castillo. Los agricultores se rebelaron por el uso el sobreuso de agua que iba a necesitar la mina. Finalmente la empresa china decidió no hacer la inversión y listo. Es decir, se resolvió el problema. Es decir, hay una sensibilidad a los roces políticos y sociales. China evita sagradamente meterse en conflictos políticos y sociales en los países donde se involucra. Por eso que puede cooperar con el gobierno bolsonarista de Brasil y puede cooperar con el gobierno reformista de Alberto Fernández y puede cooperar con Colombia, no tiene problemas. Es decir, adaptan los modos de trabajo a cada realidad. Existe un proyecto, digamos, al principio de la presidencia pro tempore argentina en la CELAC, en la Confederación de Estados de la América Latina y el Caribe, que comenzó el año pasado y se extiende hasta fines de este año. Había un proyecto de coordinar desde allí la cooperación con China. No sé en qué estado está, tengo la impresión de que la presidencia argentina se ha desdibujado bastante en estos meses de gestión. Es decir, no se notan iniciativas importantes por parte de la CELAC. Sería fundamental establecer una coordinación al respecto. Si en cambio aparece un hecho
muy breve. Aparece esta semana, digamos, un nuevo eje de coordinación con la participación argentina como invitada especial, invitada por el presidente chino Xi Jinping, a participar en la reunión ministerial del BRICS, que se está realizando en este momento en forma virtual, y en junio próximo a la cumbre del BRICS, que también tengo entendido que se va a realizar de forma virtual. Es decir, eso, digamos, da una coordinación muy importante entre Brasil y Argentina en la cooperación con China, con Rusia, y India y Sudáfrica. Y la posibilidad, la eventualidad del ingreso argentino al banco del BRICS. Oye, pues ¿qué fórmula nos estás dando, Eduardo? ¿Qué fórmula? Porque esto de que la empresa china se comporta como una empresa capitalista, pero sí encuentra resistencia, entonces ya cambian las cosas. Deberían de escuchar todos los estrategas de las secretarías y ministerios económicos de los países de América Latina. Gracias, Eduardo, de verdad, gracias. Y voy contigo, Javier. A ver, háblame de las finanzas. Tú eres el experto también en muchos datos. Queremos datos, finanzas, modelos financieros y económicos de cómo se plantan las posibilidades, sobre todo chinas en América Latina. Por favor, Javier. Solo apuntar para reforzar lo que decía mi compañero. Ha sido invitado exactamente Argentina, después de las reuniones que hubo en febrero de 2022 entre los presidentes de Argentina, el presidente Fernández, que fue a Beijing, ha sido invitado a formar parte del NDB, el Banco de Desarrollo de Shanghái, y ha sido invitado y tendrá el beneplácito también por la parte del ministro de Finanzas de Brasil, que apoyará a Argentina. En cuanto al crecimiento, como bien decía también Eduardo, es que hay que saber aprovechar Latinoamérica y Caribe, el CELAC, tienen que aprovechar de donde están los fondos, y sobre todo porque los Estados Unidos, como bien decía, está teniendo un crecimiento. Para que veamos los crecimientos, si no van todavía más con recortes a la baja, va a ser la de República Popular China, será del 5%, o puede subir, pero Estados Unidos crecerá un 2,5, 2,8, y la Unión Europea 2,5, 2,8, es decir, prácticamente China, el crecimiento de China sería la suma de la Unión Europea más el crecimiento de los Estados Unidos. Por lo tanto, hay que aprovechar en las finanzas, hay que aprovechar todos los medios financieros, vengan de donde vengan, porque como bien saben los señores que hemos trabajado en financiación de proyectos, el capital no tiene patrias. Otra cosa es cómo actúen y cómo respondan los pueblos a esas actuaciones, por supuesto. En América Latina, Caribe, que como bien sabemos son 33 países, comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, funciona un fondo de inversión CELAC China, que para haya un plan de acción conjunto para el 2022-2024 que se desarrollará en áreas clave de proyectos de infraestructuras en torno a 20.000 millones de dólares. Luego el Fondo de Cooperación Industrial China, América Latina, Caribe, un fondo que llegará a 30.000 millones de dólares para financiación a medio largo plazo en proyectos de industrialización, algo fundamental. Ahí está detrás también el CDB Capital, que ahora explicaré, y luego otro fondo de cooperación China-Latinoamérica, que ya viene funcionando desde el 2015 y que se prevé, está dividido en dos partes, una línea de cofinanciamiento de 2.000 millones y un fondo de inversión de 3.000 millones. Y, por supuesto, el fondo de inversión China-México, que es un proyecto de infraestructura, minería y energía para ambos países. ¿Qué es lo que ha pasado para que ahora Estados Unidos, que en la crisis del 2008 se hizo la primera acogida del G20, estando China y estando Rusia, para salvar a la economía de los Estados Unidos de la crisis de Lehman Brothers en Washington? Ahora son presentados Rusia y China en todos los foros donde está la anglosfera con el nombre de agentes malignos. Ahora son actores malignos y agentes malignos los que en el 2008
8 eran el alma del G20. Por lo tanto, estos fondos que estoy diciendo y que se han ido desarrollando han ido quitando desde el 2016, convirtiendo a China en la primera exportadora de capital para proyectos del planeta. Y esto ha desplazado a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, como buenos anglosajones, recuerdo las guerras que hubo en el siglo XVII entre Holanda y Inglaterra, Reino Unido, porque Reino Unido era proteccionista, es decir, hablan de libertad de comercio y de libertad de los mares siempre que les favorezca. Cuando no les favorece, atacan a la República entonces independiente de los Países Bajos, independiente de España, que se había hecho dueña de los mares. Por eso no querían un mar abierto, querían un mar cerrado. Pues ahora pasa lo mismo con las finanzas. Es decir, libertad de capitales, sí, 2008, pero en el 2016 China les desbanca y ahora son agentes malignos. Hemos visto esos fondos de inversión que he dicho, fondos de inversión CLAC, Fondo de Cooperación China ALC y el Fondo CELAC China y el Fondo China-México. Pero hay más. Es que el NDB, que es el Banco de Desarrollo de China, tiene solamente lo que mueve en el mundo es más que todos los bancos de desarrollo de la anglosfera y de Occidente, más que el Fondo Monetario Internacional y más que los programas del Banco de Reestructuración y de Desarrollo Europeo. Por lo tanto, Latinoamérica, independientemente de los colores, tiene que ver para el crecimiento y el desarrollo de su población y para el bienestar de su población, por supuesto, quitando burocracias y caspas políticas que siempre surgen como churros en todos los continentes, tiene que saber atraer el capital, venga de donde venga. Y entonces, en esta lucha que hay ahora entre G20 y G7, quieren matar al G20, pero el G7 no tiene capacidad para ser líder global. No tiene capacidad financiera. Bueno, sí, puede imprimir papelitos que no sirven de nada, porque no tienen respaldo en activos financieros. De hecho, este banco, el NDB, tiene más activos financieros que todo el resto de bancos de financiación occidentales. Y yo soy europeo y vivo en Occidente, pero hace unos días nos ha venido y no ha importado la ideología ni ninguna historia ideológico-política, el jeque de Qatar a una inversión de 4.000 millones en España. Entonces, ahí no se hace ascos cuando se trata de miles de millones. Eso sí, lo importante es que los miles de millones caigan en la población y no sean, por así decirlo, pasto de corruptelas, de corruptos y de lo que siempre hay. Es decir, la corrupción ha habido en Latinoamérica, en Europa, en todas las latitudes, pero no nos dejemos engañar. Repito, 2008, la primera reunión del G20 en Washington, y ahora el G20 está habitado por dos actores malísimos, malignos, Rusia y China, porque, no olvidemos, los Estados Unidos y la anglosfera defienden la no injerencia y la no intervención en los países, solamente intervienen para las democracias, como intervinieron en los años 70 en las democracias de dictaduras en Latinoamérica, en los 60, 70, 80, o en las últimas invasiones o intervenciones que se dice, la última ha sido de Estados Unidos en Somalia. Nadie dice sobre esa intervención. Bueno, es que van a matar terroristas de Al-Qaeda. ¿Cuántas intervenciones va a necesitar Estados Unidos para terminar con Al-Qaeda? Simplemente diría eso. Es decir, y como europeo, bienvenidos sean los fondos americanos, fondos británicos, pero eso sí, sin injerencias, sin invasiones, sin manipulaciones. Gracias, Javier, como siempre, brillante. Eduardo, háblame de algo muy, muy, muy importante, que son los riesgos de este esposo celoso que no quiere dejar que
América Latina mire para otro lado. Y hablo de riesgos reales y muy peligrosos. Desestabilización. ¿Hay peligro? Te pregunto, Eduardo, si hay peligro de desestabilización, de financiamiento para derechas o izquierdas para que se descontrolen las políticas de los países, porque bueno, a Estados Unidos y su inteligencia le da lo mismo, sea de derecha o de izquierda, porque ellos se meten, se infiltran, dan dinero. También cuestiones de terrorismo, el narcotráfico, todos esos son instrumentos y herramientas muy poderosas para desestabilizar a los países, y entonces, bueno, pues que China no se salga con la suya desde el punto de vista de Washington. ¿Qué peligros enfrentamos? Incluso empieza la punta del iceberg con lo político. Por ejemplo, creo que tu presidente pues ya no le está haciendo mucho caso o no le está dando apoyo a Putin, ¿no? Después de que Putin lo apoyó en la pandemia, y ahora, bueno, creo que viaja a Alemania para decir si vamos a castigar a Rusia. Bueno, tú sabes mucho de eso, por favor. Háblame de esos riesgos reales que tenemos en América Latina y debido a la lucha, sobre todo de Estados Unidos, por no querer dejar de apropiarse de las cosas en Latinoamérica, por favor. Criollo que, bueno, existen muchos países, la culpa no es del cerdo, sino de quien le da de comer. O sea, no le echemos la culpa al imperialismo, porque el imperialismo es imperialismo, y el imperialismo nunca va a ser bueno. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!